Biblias, la primera epístola a los Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer los versos del 50 al 58, y hemos titulado La realidad del Hijo de Dios, la realidad del Hijo de Dios. Primera epístola a los Corintios, el capítulo 15 y los versos del 50 al 58. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Clamamos a ti, Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, iluminándonos, para que seas tú, Señor, dándonos un discernimiento, para poder exhortar, Señor, y ser exhortado, y podamos, Señor, tocar temas tan doctrinales, Señor, una doctrina preciosa como es esta, Señor. Ayúdanos a ordenarnos, Señor. Ayúdanos a creer que tu palabra es la verdad, Señor, porque esto, Señor, para mucha gente no lo ve con la realidad que tú la presentas, Señor, pero no tenemos otra salida. Y qué precioso, Señor, es que para el cristiano, para la persona que ha creído que esta es la inerrante palabra de Dios, hay una esperanza, Señor. Muchas gracias. Yo te pido que no permitas que nada nos distraiga, Señor. Que abra nuestra mente, nuestro corazón, y que nos des humildad, Señor, para poder exhortar y ser exhortados, Dios. Que lo podamos cada uno de nosotros tomarlo, Señor, guardarlo en nuestro corazón para ponerlo en práctica, Señor, en esos momentos que tú sabes que lo necesitamos. Gracias por todo, Señor. En tu nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Hoy terminamos las series que hemos estado anteriormente hablando sobre por qué debemos de creer que Cristo va a regresar. Yo espero en el Señor que las personas que hayamos seguido este estudio podamos ya estar firmes, podamos ya tener esa seguridad y que nada nos vaya a mover de que es una realidad que Cristo regresa. La Biblia nos ha enseñado el por qué debemos de creer.
En la primera intervención lo vimos, hemos visto todas las promesas con respecto al advenimiento, a su primer venida, cuando Él vino a la tierra, cuando nació de la Virgen María. Y vimos que desde Génesis hasta Malaquías, 1500 años, 700, 500, antes de que Él viniera, se habló de eso. Y luego vemos todo el cumplimiento de todas esas promesas, lo cual significa que lo que falta por venir, va a venir, indiscutiblemente. Vimos que el Espíritu Santo lo dice iluminando a esos grandes hombres. El martes pasado vimos que es el plan para la iglesia, para cada uno de nosotros que somos la iglesia. Entonces no nos queda duda, amado. Eso es lo que yo espero. Y las personas que hasta hoy vienen y que no han seguido, pues yo espero de que estos temas los hayan escuchado o los manejen. ¿Por qué le digo eso? Porque estos temas no se tocan muy a menudo, tratándolos en orden. Predicamos del primer advenimiento, predicamos de la segunda venida, predicamos del zarpazo, pero nunca los hemos tocado en esa forma. Y espero que ya también nosotros podamos manejar y sepamos ya de que cuando la iglesia sea trasladada, eso no se llama la segunda venida. ¿Cómo se llama? El arrebatamiento. La segunda venida literal es cuando nuestro Señor Jesucristo venga después de la tribulación, la batalla de Armagedón, y ponga pie en la tierra. Porque en el arrebatamiento somos nosotros los que somos trasladados y lo esperamos a Él en las nubes. Todo eso lo hemos explicado y espero que nos recordemos, porque son puntos vitales, hermano, que la iglesia necesita saber. Muchas denominaciones no hablan nada de esto. Y hoy vamos a tocar un tema que no mucho nos gusta. Ese tema es que más de algún día, hermano, si nosotros no somos trasladados, tenemos que morir. Tenemos que morir. Un tema, por ejemplo, en mi familia. Tengo una hermana que cuando nos reunimos y comenzamos a hablar y hablamos de la muerte, se levanta y se va. Toquen otro tema, hombre. Ya están hablando de la muerte, y comienza. No le gusta. Y se levanta y se va. Ahí me hablan cuando terminen de hablar de eso. Y uno lo entiende. ¿Y sabe cuál es el gran problema, hermano? Para mucha gente, porque hay mucha gente así, que no le gusta tocar estos temas de la muerte. El gran problema es que se nos enseñó a vivir, pero no se nos ha enseñado a morir. A los hijos desde pequeños, que la vida, y hasta como castigo le hablamos de la muerte. Cuando lo único seguro que cada uno de nosotros tiene, no son nuestros padres, no son nuestras esposas, no son los hijos, es la muerte. Y esa le llega porque le llega, mi amado, si es que usted no es trasladado antes. Que le llega, le llega. Pero nosotros cuando tocamos estos temas como que da miedo y como que la gente, ¿y para qué otro lado vamos? Pues? Si un día, hermano, vamos a entregar las cartas de venta, un día vamos a morir. Es algo tan seguro, pero nosotros lo evitamos en las pláticas, no alimentamos a nuestros familiares, no les enseñamos eso. Entonces, la muerte, cuando se tocan esos temas, nos gustan. Y más que todo, en la persona que no es cristiana. Porque la persona que no es cristiana, ella no entiende, no tiene ninguna esperanza. Ella sabe que va a morir. ¿Y para dónde te vas? No, solo Dios lo sabe, dicen ellos. Y tienen razón. Ellos no conocen la Escritura. A ellos, sus líderes espirituales nunca les tocan estos temas.
Y son temas vitales, hermanos, son temas que nosotros debemos de manejar. ¿Para qué? Para apaciguar momentos que nosotros pasamos en esta vida. Momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de problemas morales, momentos del problema que usted quiera. Esto es lo que nos ayuda. De saber que un día yo este cuerpo lo voy a entregar, ¿a dónde? De donde es, de la tierra, del primer Adán. Pero que yo, amado, y usted, como que hemos pasado a ser templo y morada del Espíritu de Dios, no se termina ahí. Esto queda ahí. Pero yo voy hacia una eternidad. Entonces ya cuando nosotros conocemos esto y estamos seguros de que somos templo y morada del Espíritu de Dios, sabemos que tenemos una eternidad en la presencia del Señor, reinando con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que la situación que nosotros estemos pasando, no es que no nos duela, no es que no nos duela ver a nuestro familiar tirado en un hospital, no es que no nos duela de que vamos a estar ingresados o nos van a operar, o que estamos sufriendo en estos momentos, o que la situación económica nos tiene completamente, o el problema que usted quiera. Eso no lo podemos evitar. El dolor no lo podemos evitar. Y nos duele un momento tremendo cuando se nos muere un pariente. Es algo tremendo que sentimos, cristianos o no cristianos. Pero ¿a dónde se establece y cuál es la diferencia entre el cristiano y la persona que no es cristiano? La persona que nunca ha escuchado esto. Repito, no es que no le duela, no es que no esté desgarrado su corazón. Se le murió su padre, se le murió su hijo, se le murió su esposa, etc. Usted está desgarrado, amado. O el problema que sea, usted está mal. Pero usted sabe, la Biblia le ha enseñado de que el tiempo suyo y mío aquí en la tierra, comparado con lo que nosotros vamos a tener, no es nada. No es nada, hermano. Porque usted y yo, lo más, póngale así de regalón que soy, 120 años, vaya. Porque alguien se puede ofender si le digo 80, tal vez usted me va a decir, pero yo, por eso le digo, soy regalón, 120 años, vaya. Pero de ahí no pasa, brother. Vaya, 125, vaya. De ahí no pasa. Ahí truena. Entonces siempre va a entregar los caites. Siempre su cuerpecito, al que usted ha cuidado tanto, regresa de donde es, al polvo. No hay de otra. Pero para nosotros, lo que el Señor en su misericordia nos regala, temas como esto, ya cambia. Ya cambia. Entonces, el momento de la enfermedad, el momento en que yo estoy sufriendo, yo ya no lo sufro de la misma manera que sufría cuando no tenía Cristo en mi corazón, cuando no era templo del Espíritu Santo. Uno, tengo a quien echarle mis cargas, porque la Biblia me dice eso, que toda mi ansiedad, todas mis cargas se las eche a Él, y entonces yo lo hago. Ya no la llevo yo, la lleva Él. Y sé que la situación que esté pasando, por más que dure, hermano, va a llegar un momento donde yo ya voy a dejar de padecer y voy a estar en su presencia una eternidad. Pero cuando yo creo esto, mi vida cambia. Entonces no es que no me duele el problema, no, se aminoriza. Ya no es tan fuerte. Ya el dolor de la persona que he perdido, si es cristiana, hemos estado juntos en la iglesia, el Señor ha hecho obras en nuestra vida, hemos ido cambiando, hemos visto los cambios. En el llanto y el dolor desgarrado en nuestros corazones, enterrando a la persona, porque estamos desgarrados. La parte física, la ausencia física duele, amados. Ya no la voy a ver, o ya no lo voy a ver. Y comienzan todos aquellos recuerdos.
bonito, no bonito, lo que usted quiera. Pero en esos momentos se vienen solo los bonitos, porque no hay un muerto malo. Todos son los mejores. Todo el que está muerto, no es el mejor hombre, la mujer, no ha habido otra mujer como él. Fuera de la Virgen María no hay. Y fuera de Jesús, después de Jesús es este. Todos son buenos. Entonces vienen todos esos recuerdos, pero para el cristiano que está desgarrado ahí, ¿qué es lo que le ayuda? ¿Cuál es la diferencia suya a una persona que no conozca la palabra? Que no crea la palabra, que no crea que todo esto que la palabra dice, todo lo que le espera es cierto. ¿Cuál es la diferencia? Que usted cuando está desgarrado por lo que está sucediendo, el Espíritu de Dios, como usted tiene conocimiento de la palabra, es el Espíritu de Dios quien le manda esa fortaleza por medio de la palabra. Y dice usted, mi hijo, mi mamá, mi esposa, mi esposo, está en la presencia del Señor. Y algún día yo voy a estar con Él. Y nos vamos a ver con Él. ¿Y eso qué hace? ¿Quita el dolor? No, lo aminoriza. Pero ¿y para el que no tiene esperanza? Es duro. Es duro. Ahora bien, para ir tocando ya nuestro tema. Nosotros tenemos una naturaleza humana y tenemos una naturaleza espiritual. Esta naturaleza humana nos sirve ¿para qué? Para relacionar el hombre con el hombre, el ser humano con el ser humano. Y tenemos una naturaleza espiritual que es la que nos ubica con Dios, es la que nos sirve para relacionar nosotros con Dios, no hay otra. Por eso es que insistimos tanto, hermano, utilice al Espíritu de Dios en su vida. Pídale a Él, clámele a Él, que sea Él el que ponga lo necesario para que su petición, su oración, su clamor pueda llegar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque usted no se está dirigiendo a un ser humano. Con su mente natural yo le puedo hablar a mis hermanos y a ustedes. Pero yo con mi mente natural no puedo accesar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces yo tengo que accesar a Él, guiado por ¿quién? Por el Espíritu de Dios que mora en mi vida. Entonces tengo mi naturaleza humana y tengo mi naturaleza espiritual. ¿Cuál de las dos va a vencer mientras yo esté aquí en la tierra? ¿Cuál de las dos se va a notar más? La que yo alimente. La que yo alimente. Si yo no alimento mi naturaleza espiritual, vencido completamente. ¿Por qué? Por la carne. Por mi naturaleza humana. ¿Y por qué es que el enemigo se aprovecha de nosotros? ¿Y por qué es que muchos de nosotros no tenemos discernimiento para saber de dónde viene el ataque? Porque lo espiritual lo queremos manejar con nuestra mente natural y no se puede. Nosotros creemos que podemos, pero no se puede, amado. Lo uno no va con lo otro. Por eso es que el apóstol, en estos versículos que hemos leído, y desde el capítulo 15, yo le invito que ese capítulo, usted en su casa lo lea desde el primer versículo, para que podamos entender. Acuérdese que no tenemos todo el tiempo para poder explicar todo el capítulo, pero todo el capítulo está bajo el contexto del texto que acabamos de leer. Y en ese tiempo también había siempre un poquito de duda sobre estos temas. Porque estos temas, hermanos, en el Señor, amados en el Señor, se los digo sinceramente, no son fáciles de tragar. No son fáciles. Y estos temas, hermanos, necesitamos ya tener una convicción nosotros en el Señor para poderlos recibir, guardarlos y para que esos momentos difíciles se apliquen. Porque cuando nosotros manejamos eso y ya sabemos de que el Señor algún día o me va a trasladar o yo voy a estar allá en su presencia, ausente en el cuerpo, presente al Señor,
Entonces eso a mí, el efecto que produce en mi vida no es que no sufra, aminoriza mi sufrimiento. Esto ya va a pasar. Tal vez unos 30 años me quedarán, digo yo, 40, o los que el Señor quiera, pero de que dejo esto, lo dejo. Entonces digo, voy a estar en la presencia de mi Señor. Y allá todo va a ser gozo, todo va a ser... Entonces eso me calma. Eso me ayuda a ver lo terrenal en otro ámbito. Entonces ya no me enfoco tanto al problema, porque ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo resuelvo? Si aquí solo Dios me puede ayudar. Entonces viene Él y por la misericordia pone en mí esa fortaleza y pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero es en base a lo que usted y yo hacemos, estudiar las Escrituras, escudriñarlas, porque a vosotros os parece, digo Jesús, que ellas dan testimonio de mí. Entonces Pablo, como había quizás un poquito de duda en esto, en el verso 35 yo le pido que mantenga ahí su Biblia abierta, si es tan amable. Siempre el capítulo 15, mire lo que dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y le contesta en el 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La Biblia por todos lados habla de que el grano, para que dé fruto, tiene que morir. Nosotros morimos así en nuestra naturaleza actual. Para poder captar esa naturaleza espiritual, ¿morimos a qué? Morimos a nuestro viejo hombre, a la vieja mujer. Ya no somos lo mismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora en Cristo dice, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice, todas son nuevas. Eso enseña la Biblia. Pero cuando se toca de esto, mucha gente, bueno, ok, muero, pero ¿y cómo va a ser eso? La Biblia enseña de que ausente al cuerpo, presente al Señor, correcto, pero ¿cómo voy a estar yo allá? Entonces el apóstol Pablo y la Biblia nunca nos deja con esas dudas. Y él lo revela ya en los versículos, como le repito, hermano, si usted tiene tiempo, le aconsejo que lea todo el capítulo 15. Nosotros ya estamos ya en lo último de que Pablo les está diciendo. Verso 50. Después que le hace todas las explicaciones, él les habla de que en esta pregunta, ¿qué va a pasar, verdad? Cuando muramos nosotros, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué cuerpo? ¿Vamos a tener cuerpo? ¿Vamos a ser espíritu? ¿Qué somos, pues? Entonces, explicando en los siguientes versículos que hay un cuerpo terrenal y uno espiritual. Este cuerpo, ese cuerpo que usted tiene, ese procede del primer Adán, de la tierra. Y el cuerpo al que Pablo se refiere, que nosotros vamos a tener cuando muramos, es el que proviene del otro Adán, que vino del cielo. Porque el primer Adán, por él vino el pecado, y por el segundo Adán, que es Cristo, por él salió el pecado. Uno que procede del primer Adán, del polvo, y el otro que viene. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre que llevamos hoy del primer Adán, llevaremos la imagen del Adán celestial de nuestro Señor Jesucristo. Verso 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A qué se refiere? A esto. A eso que usted tiene, su cuerpo. Eso jamás, hermano, jamás va a accesar ahí arriba. Nunca. Eso regresa a donde pertenece. Lo corruptible se termina. Esto regresa a la tierra. Fíjese bien cómo es el apóstol en la explicación que nos da y la explicación que les da a los corintios, para que vayamos entendiendo, así como ellos iban entendiendo,
de que esto no termina, tanto para el cristiano como para el no cristiano. Ambos, el cristiano y el no cristiano, vamos a tener cuerpos glorificados. Unos para resistir la gloria de Dios, para estar en la presencia del Señor, y otros para resistir un castigo eterno. Eterno. Como usted, templo y morada del Espíritu de Dios, va a estar en la eternidad, en la presencia de Dios, la otra persona va a estar en la eternidad sufriendo. Aquí, hermanos, la persona que logra captar esto se aflige. La persona que le da valor a estos temas se preocupa. Porque dentro de las iglesias, cuando estos temas no se manejen, hay mucho disque cristiano falso. Hay mucha persona que cree que solo porque hizo una oración de fe, ya estuvo. Y su vida jamás ha dado un cambio. Pero él dice que hizo una oración, una profesión de fe. Y entonces ya estuvo. Entonces, para esas personas es este momento. Porque nadie, hermanos, puede garantizar la salvación de otra persona. Yo no puedo decirle a alguien, vos sos salvo. No puedo. Aunque en mi mente se puedan cruzar ciertas ideas, pero solo Dios sabe. Pero solo Dios sabe, pero en el contexto de la Biblia, que por su fruto los vas a conocer, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y el nuevo renacer, el nuevo nacimiento, entonces uno se forma juicios. Pero solo Dios sabe. Pero lo que sí, hermano, que por lo menos personas que no tienen esa seguridad, es de reaccionar. Es un llamamiento a reaccionar, porque esto se cumple. Está comprobado, hermano, está demostrado que la Biblia hasta este segundo no ha mentido. Está demostrado, comprobado que la Biblia, por donde usted la quiera atacar y defenderse, ella no necesita. Ella se defiende geográficamente, se defiende históricamente, se defiende científicamente y por donde la busque. La han querido destruir, la han querido ridiculizar y es de más, no pueden. ¿Y sabe por qué no pueden? Porque es la palabra de Dios. Y es viva y eficaz. Y nos demuestra y nos comprueba bajo el estudio de ella que todo se cumple, mi hermano. Entonces, momentos como estos, que Dios los pone para que los escuchemos, no los votemos. Porque se cree teológicamente, se maneja teológicamente, no lo dice la Biblia, se maneja teológicamente, que el condenado se va a recordar y va a conocer. El único apoyo que existe está en la historia del rico y Lázaro. El rico veía a Lázaro. Lázaro no veía al rico. Lázaro andaba paseándose con Abraham. El rico estaba clamando. Abraham, manda que me den, aunque sea, y me moje Lázaro con agua a los labios. No aguanto este lugar de tormento. No se puede, viejo. Hay una cima, le dice Abraham, que divide, ahí estás. Manda a alguien a avisarle a mi familia, tampoco se puede. Allí estuvieron los profetas, estuviste oyendo esto. Y no te importó. Pobrecito el pastor, que va a sonar una trompeta, está loco, sí. Allá vamos a ver, amado. ¿Sabe por qué? Porque toda su vida, una eternidad, se va a recordar. Así estuve, ve. Así estuve, ve. Y cabal, si el maestro ese dijo eso, hombre. Si nos dijo que nos arrepintiéramos.
Si nos dijo que esto iba a ser una realidad, que iban a haber un cuerpo para presenciar a la gloria del Señor y otro para condenar, y no quisimos. Porque éramos profesantes, y hay profesantes falsos, amados. ¿La profesión de fe ayuda? Sí. Pero eso no le basta. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque que es una garantía que va a tener un cuerpecito distinto a este, sí. Pero el apóstol lo que quiere, y nuestro Señor Jesucristo, lo que anhela es que su cuerpo sea glorificado para estar en la presencia de Él, no para condenación. Luego dice que no podemos heredar, dice, la carne y la sangre, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 51. He aquí, dice, os digo un misterio. El énfasis del pasaje aquí, cuando habla de un misterio, es en el hecho, hermano, de que en la época presente, en la época suya, en la época mía, el Espíritu Santo ha revelado las riquezas que anteriormente estaban escondidas. La situación es esta. En el Antiguo Testamento, los profetas, ¿quién no habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pero el misterio de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? De la iglesia, no lo discernían. Ellos ven la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y no ven este espacio de la iglesia. ¿Me explico, amado? ¿Me explico? Ya sabemos que la segunda venida es cuando Él regrese con su iglesia y ponga pie en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, el Antiguo Testamento da las profecías del primer advenimiento cuando Él nació de la Virgen María, que habla todo el Antiguo Testamento, y ya se cumplió, y habla del segundo advenimiento de Él, cuando Él venga a la tierra de nuevo a reinar con vara de hierro. Entonces hay un lapso que es el de la iglesia, que ese es un misterio. Y ese misterio es el que se nos ha revelado a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros además de ser la iglesia? Los gentiles, los que no somos judíos. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor, hermano. El libro de Romanos, el capítulo 16 y los versos 25 y 26. Un poquito rapidito porque lo voy a comenzar a leer. Romanos capítulo 16 y los versos 25 y 26. Y al que pueda confirmaros, Pablo está hablando, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según, oiga bien, la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan a la fe. Otro apoyo, Efesios capítulo 3 y los versos del 2 al 6. Quiero que me le vaya poniendo atención a esto, por favor, hermano. Efesios capítulo 3, de 2 al 6. Mire cómo lo que la Biblia declara. Voy a leer desde el 1. Por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, recuerde. A Pablo se le mandó, por orden de nuestro Señor Jesucristo, predicarle a los gentiles, a los que no son judíos. Si es que habéis oído, dice, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Una aclaración.
Pablo, y la duda que tenían los corintios con Pablo de su ministerio era porque no le creían, porque decían, si este no es apóstol. Porque para ser apóstol tenía que haber andado con Jesús, haberle vuelto a morir y haberlo visto resucitado. Y Pablo no había hecho nada de eso. Entonces mucha gente no creía el ministerio de Pablo. Entonces el evangelio que Pablo recibe, lo recibe literalmente directo de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en Gálatas. Porque yo, dice en Gálatas, yo no recibí el evangelio de ningún hombre, sino que por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio de Pablo. Por eso dice en el verso 3, que por revelación, dice, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, oiga bien, 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí vamos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esos somos nosotros, los gentiles. Entonces nosotros, por la misericordia de Dios y porque su pueblo lo negó, tenemos derecho al conocimiento de todo este misterio y tenemos derecho a esa heredad. Que cuando usted muera, o yo muera, o somos trasladados, ¿cuál es la condición? La condición es que el Espíritu Santo de Dios mora en su vida. Punto. Ah, pues ya la hice, pastor, porque yo creo. Momento. ¿Tiene usted la seguridad de que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Ahí se la dejo. Porque todo, si yo digo levantemos la mano, hasta 2 levantamos. Y no levanto los pies porque me caigo. Pero a la hora de los sopapazos, ¿cómo la ve? Entonces, a mí lo que me interesa y lo que yo logro entender y a mí me hace recapacitar es esto. Porque yo soy una persona, hermano, y se lo digo con mucha humildad, que sí estoy creyendo como tiene que ser en la palabra de Dios. Entonces, para mí esto es una realidad. No dudo ni lo más mínimo. Pero me confronta. No la dejo solo por ir, me confronta y me reviso. Y hay un momento en mi vida, a diario, o a los días, o como usted quiera, que uno mantiene su relación con Dios, uno tiene un momento de privacidad con Dios. Y ahí es donde usted debe ser confrontado. Porque aquí todos nos jugamos una eternidad. Todos, hermanos. Esto es para ponernos a temblar. ¿Pastor quiere darnos miedo? Sí. ¿Y de qué me interesa sacarlo feliz y que usted vaya a condenación? ¿De qué me sirve? Mejor que la palabra nos confronte, hermano, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Todo teológicamente, pastores por cualquier parte del mundo, usted los puede oír por la internet, están manejando que Cristo está a las puertas. Pero yo digo, solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque Pablo también lo creía. Pablo creía que él iba a ser trasladado y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, si es tan amable, regresamos a nuestro texto, hermano. Entonces, ese es el misterio que dice, que no todos dormiremos, dice. Aquí dice él, mire, pero todos, dice, seremos transformados. Él cree que va a ser trasladado. Él se imagina que sí. Y lo dice aquí a los corintios, se lo manifiesta a los tesalonicenses. Él cree que va a ser trasladado. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, o sea, no moriremos. Pero todos, dice, seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
Y fíjese qué bonito esto, hermano. Así es como hay que leer la Biblia, mire. Porque dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pispilear, a la final trompeta, y aquí asevera y ratifica, porque se tocará la trompeta, dice. O sea, no voy a pensar que esto es una mentira. El toque de la trompeta, el judío lo entendía, el judío sabía de lo que se estaba hablando. El toque de la trompeta será el medio de anuncio en el cielo nuevo y la tierra nueva también. Y los judíos comprendían el significado porque las trompetas siempre son como señal del inicio de una gran fiesta o de otro acontecimiento extraordinario. Anote la cita que no la vamos a ver para su apoyo. Levíticos capítulo 10 y los versos del 8 al 10. Usted en su casa lo lee. Y dice que vamos, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esa trompeta suene, hermano, que solo Dios sabe, y Jesús se lo dijo, ni los ángeles, dice, solo mi Padre lo sabe. Solo Él sabe cuándo va a ser. ¿Quiénes vamos a escuchar esa trompeta? Ya lo hemos dicho. Solo la persona que sea templo y morada del Espíritu Santo. Nadie más. Y en ese momento, hermano, va a suceder algo tremendo. En un abrir y cerrar de ojos. Porque al sonar la trompeta, dice, en ese instante, nosotros somos trasladados, la iglesia. Estos son los puntos, hermano, donde a mucha gente, inclusive en las iglesias, les cuesta creer. Y lo toman como broma. Para llegar aquí, por eso fue que tocamos los puntos básicos para poder creer. Porque la persona que quiera creer esto sin base y sin fundamento, ¿quién sabe? La persona que no conozca en realidad que todas las promesas, todas esas profecías se cumplieron. Y no se cumplieron solo por lo que la Biblia dice, sino porque la historia lo comprueba. La cronología se maneja antes de Cristo y después de Cristo, sea ateo o no sea ateo. En la historia secular que tal sucedió en el año tal antes de Cristo, el año tal después de Cristo. Todo se maneja así. Entonces no es mentira, hermano. Así como puede creer una persona que no tenga mucha capacidad intelectual, mucha preparación, hay tremendos sabios científicos que están alabando al Señor. Y así como hay científicos que están queriendo votar todos estos conceptos, hay científicos que apoyan todo esto. Hay personas sabias, sea natural, con su naturaleza y todo, que saben que esto es cierto. Pero la gente que no tiene, pero no la saben solo porque, sí, yo quiero creer y creer y creer. Esto no, amado, no es así. Por eso es que hemos venido tocando puntos fundamentales y estamos manejando algo con ustedes los martes, que la fe tiene que tener bases, hermano. Una fe sin base es botada. Por eso es que la persona, tengo fe, por fe, y ¡plac! Salimos corriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos base, no tenemos una credibilidad en Cristo como tiene que ser. Dudamos. Entonces, por eso manejamos los puntos anteriores, porque teníamos que llegar a esto. Y si hemos creído lo anterior que se cumplió, esto espérelo. Esto espérelo, hermano. Que cuando esa trompeta suene, ¿cuándo? No sé. Usted y yo, la persona que sea templo y morada, en ese instante nos fuimos. De lo demás ya hablamos, lo que va a pasar aquí, los eventos que vamos a tener allá, eso ya lo hablamos. Estamos hablando de este momento. De un momento que ahorita
como base, como principio, nos tiene que ayudar a nosotros a superar cualquier situación adversa que estemos pasando o vayamos a pasar, la que sea. La que sea. En Tesalonicenses dice que primeramente van a resucitar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que ya hemos quedado seremos arrebatados, transformados y nos reuniremos con Él en las nubes. Entonces eso, hermano, es la posición que estamos estudiando hoy, de que ya sea que usted esté muerto, ¿y quién va a resucitar de muerto? El cristiano. ¿Para qué? Para que ese cuerpo que está tirado ahí, que ya ni los gusanos se lo comieron, pero de ahí lo va a sacar el Señor. ¿Cómo? Yo no sé. Lo va a transformar. Y ellos van a ser los primeros y después vamos nosotros. Solo la ropita, según se maneja, va a quedar y usted se fue. Los niños que todavía no tengan conciencia del bien y el mal, ahí van. Mujeres embarazadas, va para arriba. ¿Qué pasó, Señor? Tremendo, hermano. Ahora, la situación es, ¿hasta dónde usted cree esto? ¿Hasta dónde usted puede esperar esto? Porque eso es lo que se trata. Este no es un cuento, amado. Esto no es un cuento, esta es una realidad. Si usted ha creído en Cristo y pasa ahí que la cruz del Calvario, y que Señor, gracias por la justificación, gracias Señor porque ha limpiado mis pecados, gracias Señor aquí, gracias. Crea esto. Y no, nunca ha creído en nada. Y si no, no estamos en nada, amor. Eso es peligroso. Entonces yo lo que quiero y lo que nuestro Señor pretende esta noche es inculcarnos, hermano, que esto ya no le debe importar tanto. No estoy hablando que no va a cuidar su cuerpo, no. Que ya usted tiene que saber que esto no le pertenece a usted, sino que pertenece aquí. Y que usted tiene que cuidar su parte interior, que es la que va a estar por una eternidad con el Señor. Entonces dice Pablo en los siguientes versículos: y cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Yo anduve buscando, hermano, en el diccionario Océano y no encontré. ¿Qué significa sórbida? Me metí al internet, la Real Academia Española, nada. Hablan de no sé qué, pero sórbida no hay explicación. Y dije, y algún hermano me pregunte, y yo, ¿qué le digo, Señor? Entonces, se me vino algo, no en base a esta palabra, sino, dije yo, como esto aún a los cristianos, como que no digieren mucho, quiero ir a revisar, dije, las Biblias católicas que tengo. Tengo la Nueva Jerusalén, la Biblia Jerusalén, perdón. Esa Biblia es tremenda, hermano. Es una Biblia honesta. Cuando le digo honesta, ¿sabe por qué? Porque en los católicos, para nosotros, esta no es Biblia, dicen, porque no trae los libros apócrifos. Que esta Biblia es incompleta, dicen, la que usted y yo utilizamos. Y esa Biblia, la Jerusalén, que le digo, es una Biblia de estudio preciosa, dice, la Biblia y libros anexos, dice. Entonces, me ha gustado esa honestidad a mí, que dice, la Biblia más libros anexos. Digo, aquí estamos bien. Entonces fui yo y me fui a leer este capítulo en la Biblia Jerusalén, en la Biblia que usan los católicos. Y allí encontré el versículo porque dije yo, ¿y por qué nunca le hablan a los católicos de esto, pues? ¿Y por qué cuando usted le habla a un católico de esto, es que, y hasta así le hacen delante de uno, ¿ve? Que uno está loco, dicen?
Ya me lo han dicho a mí. Y vos crees esa, así, esa mentirota. Que van a... No, hombre, pobres. Así, hermano. No saben lo que es esto. Y ahí en esa Biblia dice, cuando dice, sórbida es la muerte en victoria, ahí lo traduce así. La muerte, dice, ha sido devorada en la victoria. Entonces me fui yo a buscarlo a otras traducciones. Y dos traducciones, la Biblia habla hoy, se llama, y la popular, dan esta misma definición. Ese versículo así lo manejan. La muerte, dice, ha sido devorada en la victoria. Entonces le pregunta, ¿dónde está? El verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vámonos al 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su recompensa y mi recompensa, aunque no sea aquí en la tierra, hermano, que no le importe, hermano. Y si aquí nos tronó, porque hay unos que nos truenan, hermano. ¿Cuántos conocemos de los temporales espirituales? De los ciclones y los huracanes espirituales. ¿Ah? O sea, de las pruebas, pues. No hay trabajo, no hay pisto, hay deuda, enfermedades. ¿Qué? Pero con estos conceptos ya fundamentados, ¿para qué nos van a ayudar? Para saber que esto, hermanos y hermanas, un día termina. ¿Cuándo? No sé. Pero que termina, termina. Y que si muero yo aquí, esto se va directo para allá, aunque mi cuerpo quede en la tierra. Después, dice, cuando ya nuestro Señor venga, mi cuerpo va a ser, eso va a ser recogido para transformarlo. Usted y yo, según lo que la Biblia explica, vamos a tener un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que nos vamos a conocer. Porque cuando Él resucitó, lo conocieron. Lo conocieron. Entonces nos vamos a conocer, hermano. Y cuando lo vea a todos ustedes, yo, ¿sabe cómo? Así les voy a hacer, ¿ve? Ojalá no vaya a decirle a alguien, y aquel vos. ¿Sabe qué, hermano? Es un cuerpo que va a poder soportar la felicidad de ver a Cristo, de estar con Él. Dice en el libro de Apocalipsis que no necesita luz, dice, porque el Cordero alumbra, dice. Y eso ya uno se mete y dice, Señor, yo no sé cómo esto, pero lo creo. Va a ser un cuerpo con una transformación completa que usted no se va a acordar de nada de aquí. Porque si no, no podría estar en gozo. Y mi papá, y mi mamá, y mi hijo, y mi esposa, y mi esposo, y mi tío, y papá. No, ahí he borrado todo. Se le borra el cassette. Completamente. Y una eternidad de un gozo, hermano, que no entiendo cómo va a ser. Solo sé que es un gozo. Así lo manifiesta la Biblia. Alabando al Señor, estando los unos con los otros, platicando nosotros por el Edén y la hicimos, vea, brother. Sí, pastor. Ah, no, ya no soy pastor ya. La hicimos, ¿verdad, hermano? Sí, valió la pena, claro. Y se acuerda de cuál sufrimiento usted. No hay enfermedades. Cualquier impedimento físico no existe. Entonces la pregunta es, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena fijar ya nuestra mente y nuestro corazón a ese momento? Aunque suframos aquí, amado, aunque suframos, pero ya cuando usted tiene conciencia de esto, dice, algún día
Esto ya va a pasar. Y yo, por la misericordia de Dios, eso cuando digo yo, digo nosotros, vamos a estar reinando por los siglos de los siglos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas, Señor, por permitirnos y regalarnos estos temas, Señor. Yo te pido de que nos ayudes a creer, Señor. Y yo entiendo, Padre, que esto no es de la noche a la mañana que uno lo va a lograr digerir. Pero por favor, Señor, para mis hermanos y hermanas con ese corazón dispuesto, no permita, Señor, que nada ni nadie le robe esa semilla plantada esta noche. Que en la situación que cualquiera de nosotros se encuentre, o que vamos a pasar, Señor, que nos recuerde estos momentos, pero que lo creamos, Señor, de que un día nuestro familiar, o nosotros, o el ser querido, va a estar en tu presencia, Señor. Siempre nuestro corazón va a estar desgarrado, pero dentro de ese sufrimiento va a haber algo que va a minorizar, Señor, eso. Nos va a dar la paz necesaria porque está mejor que yo. Aunque me duela que se haya ido porque lo quería estar viendo, quería estar con él. Era una gran persona conmigo, pero Señor, te lo llevaste y sé que está contigo. Y que un día no muy lejano, cuando tú permitas, nos vamos a reunir en tu presencia. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Volvemos a retomar, Señor, la oración por las personas que van a afrontar en esas enfermedades, hospitalización, Señor, intervenciones quirúrgicas.